Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de tus profes en casa. En este vídeo vamos a hacer el estudio completo de una función a nivel de cuarto de la ESO. Y para ello vamos a estudiar los siguientes puntos: dominio de recorrido, continuidad, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, tasa de variación media. En este caso lo vamos a hacer entre 2 y 4 porque nos pedirán un ejemplito. Y las simetrías y periodicidad. Vamos a realizar el estudio completo con esta función x² menos 2x más 1, que es una parábola. Lo podremos ver en la representación gráfica. Y vamos a empezar por el dominio y el recorrido. Empezando por el dominio, recuerda que por ser una función polinómica, su dominio son todos los números reales. No tenemos que hacer ningún tipo de cálculos. En cuanto al recorrido, para calcularlo, lo que hacíamos en primer lugar era expresar esta función como y igual a x² menos 2x más 1, intercambiar las variables, es decir, donde ponga x pongo y, donde pone y ponemos x, y despejar la y. Para despejar la y, pues lo que hacemos es llevarnos este más 1 al primer miembro restando. Podemos darle la vuelta a la ecuación para que sea mucho más sencilla. Sacamos factor común de la y y nos llevamos la y que está multiplicando dividiendo al segundo miembro. Esta maniobra la vas a hacer algunas veces. Sustituimos esta y por x² menos 2x más 1, que es la función. De esta manera nos queda la expresión así, llevándonos también el menos 2 que está restando al segundo miembro sumando. Si realizamos esta suma algebraica, pues nos dará este cociente de funciones. Ahora tendríamos que calcular el dominio, pero bueno, por su extensión no lo vamos a hacer. El dominio de esta función, es decir, la imagen de la función inicial que tenemos aquí arriba, será desde el 0 hasta el más infinito. Tú lo puedes hacer si quieres aparte para comprobarlo. Efectivamente, si ponemos la representación gráfica, vemos que la imagen va desde aquí hasta el infinito, es decir, desde el 0 hasta el infinito, incluyendo el 0. Y que el dominio va desde el menos infinito hasta el más infinito. Estas ramas de la parábola llegarían desde el menos infinito hasta el más infinito. Vamos a por el siguiente punto, continuidad. Lo haremos normalmente con la gráfica porque ahora mismo no tenemos los medios para calcularlo. Cuando llegues a primero de bachillerato y aprendas límites, podrás estudiar la continuidad de la función de otra manera. Pero ahora mismo vemos que nuestra función es continua en todos los números reales. Recuerda que una función es continua cuando puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Vamos a por el siguiente punto. Puntos de corte con los ejes. Cuando estudiamos el punto de corte con los ejes, lo hacíamos primero con el eje OX y segundo con el eje OY. Vamos a ver los puntos de corte con el eje OX. Tenemos que hacer la función igual a 0, es decir, f de x igual a 0, o lo que es lo mismo y igual a 0, con lo que se nos genera una ecuación de segundo grado. Al resolverla nos dará los puntos x de corte, siendo la otra coordenada y igual 0. Por lo tanto, al darnos una única solución, que es doble, podemos decir que el punto de corte es el 1 para la x, 0 para la y. Con el eje OY haremos x igual a 0, por tanto calcularemos f de 0, que consistía en sustituir donde ponga una x en nuestra función un 0, es decir, 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1, que es 1. Esta será nuestra coordenada y la coordenada x será 0, por tanto el punto de corte es el 0, 1. Si vemos la función representada, podemos ver el punto de corte con el eje x aquí, es el 1, 0, y el punto de corte con el eje y aquí, que es el 0, 1. Vamos a por el siguiente punto, crecimiento y decrecimiento. Lo haremos también con la gráfica. El año que viene, cuando aprendamos derivadas, podremos calcular el crecimiento y decrecimiento en cada región de la gráfica. Este año lo haremos con la gráfica directamente. Y vemos que la función es decreciente en toda esta zona de aquí hasta este punto, es decir, desde el menos infinito hasta el 1, y es creciente en el resto, desde el 1 hasta el infinito. Incorporaremos aquí también el punto de máximos y mínimos, que igual que ocurre con el crecimiento y decrecimiento, no tenemos las herramientas este año todavía para analizarlo y lo haremos sobre la gráfica. Recuerda que un mínimo es el punto de la gráfica que tiene la característica de que los puntos que hayas alrededor tienen un valor superior a él. Con esa definición podemos encontrar que aquí hay un mínimo en el punto 1, 0, que era el punto de corte, pero no hay ningún valor máximo. Vamos a por la tasa de variación media. Para calcular tasa de variación media entre x igual a 2 y x igual a 4, utilizamos la formulita
que habíamos explicado en un vídeo anterior, f de b menos f de a partido por b menos a, donde a es 2 y b es 4. Por tanto, nuestra formulita queda aplicada a nuestro intervalo f de 4 menos f de 2 partido por 4 menos 2. Calculemos f de 4 y f de 2. Para calcular f de 4 sustituimos el 4 en nuestra función. F de 4 será 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 1. Total 9. Del mismo modo calculamos f de 2 dando un valor de 1. Y sustituimos en nuestra ecuación de aquí arriba. F de 4 que es 9 menos f de 2 que es 1 dividido entre 4 menos 2 que es 2. Esto da un resultado de 4 que es mayor que 0. Y la conclusión que sacamos es que la función es creciente en este intervalo. Recuerda, si la tasa de variación media en un intervalo es positivo, la función es creciente, y si la tasa de variación media en el intervalo es menor que 0, la función sería decreciente. Vamos a por el último punto, simetrías y periodicidad. Vale, en cuanto a las simetrías, recuerda que lo que tenemos que analizar es si la función es par o impar. Toda función par cumplía que f de x era igual a f de menos x. Por lo tanto, calculemos f de menos x. F de menos x se calcula cambiando donde ponga x en nuestra función un menos x, es decir, menos x al cuadrado menos 2 por menos x más 1. Aquí lo tenemos, hay que ponerlo entre paréntesis porque este signo negativo va a estar elevado al cuadrado. Si operamos nos quedará x cuadrado más 2x más 1. Por otro lado, para comprobar si la función es impar, teníamos que calcular menos f de x, que es cambiarle el signo a toda la función inicial. Menos x cuadrado más 2x menos 1. Podemos observar a simple vista que f de x, que es esto de aquí, es distinto de f de menos x, que es esto de aquí, y también es distinto de menos f de x, lo que sugiere que la función no es simétrica ni respecto del eje y ni respecto del eje de coordenadas, es decir, no es ni par ni impar. No significa que no sea simétrica, sino que no es simétrica ni con respecto al eje y ni con respecto al origen de coordenadas. Si lo observamos en nuestra función, efectivamente la función es simétrica con respecto a un eje que ahora mismo no sabemos calcular porque no hemos trabajado con las funciones parabólicas. Lo haremos más adelante. Pero sí podemos ver que no es simétrica, ni respecto del eje y, ni respecto del origen de coordenadas. Este sería el estudio completo de la función, más alguna preguntilla que se te puede hacer, que se puede desarrollar con un poquito de sentido común.